Buenos días, muchachos. La clase de ayer, la última clase, la de antier del miércoles, nos habíamos quedado viendo aquí el mecanismo de patogenia, es decir, los mecanismos que tienen los parásitos para poder originar la enfermedad. Hablábamos de que la vía de entrada debería de ser la correcta para que un parásito pudiera infectar a un hospedador, ya que si hablábamos que si teníamos un parásito que afectara el tracto gastrointestinal, su vía de entrada muy probablemente va a ser la boca. Entonces, que si nosotros tenemos contacto, los animales tienen contacto mediante la piel con este tipo de parásito, pues como no puede penetrar la piel, por lo tanto no se va a establecer infección, pero mientras se ingiera por la boca, pues entonces sí. Y así pues es como estuvimos hablando de cada uno de los cuadros, cada uno de los pasos en específico de ese mecanismo de patogenia que siguen los diferentes parásitos que pueden atacar a los animales con fin zootécnico. Aquí pues también en este cuadro nos menciona que hay factores que se pueden asociar a la patogenicidad parasitaria, es decir, esos factores están involucrados con la capacidad que tienen los parásitos de provocar enfermedad. Estos factores pueden ser la exposición y la dosis infecciosa, es decir, por cuánto tiempo has estado expuesto al parásito, o el animal cuánto tiempo ha estado expuesto al parásito y a qué cantidad o a qué concentración de parásitos han estado expuestos. Eso es lo que llamamos dosis infecciosa. Luego, la penetración de barreras anatómicas. Si existan parásitos que, bueno, su vector es un mosquito o una garrapata, pues entonces ahí tendríamos que atravesar las barreras anatómicas de los animales para poder ocasionar la infección en dichos hospederos. Otro factor asociado a la patogenicidad es la capacidad que tenga el parásito de unirse a los tejidos blancos. Como les comentaba, en el caso de Taenia solium tiene unos ganchos los cuales la pueden anclar a la mucosa intestinal. Ese anclamiento pues es un anclamiento físico, entonces eso evita que el parásito sea arrastrado por el contenido del lumen del hueco, vamos a decir así, que tiene el intestino delgado. Otros factores asociados a la patogenicidad sería la replicación, la capacidad que tiene el parásito para replicarse, para multiplicarse dentro del huésped, así como su capacidad para ocasionar lesiones tisulares y celulares. Una lesión tisular, pues, sería, por ejemplo, en el caso de la unión de Taenia solium, como se está anclando a la mucosa del intestino delgado, eso genera una lesión tisular. ¿Por qué? Porque está haciendo que se libere o que haya sangrado. En ese sangrado pues va a haber una infección, va a llegar el sistema inmune ahí, va a haber una inflamación, porque los tejidos están siendo atacados y el organismo va a detectar que hay algo extraño a ellos en ese sitio, por lo tanto va a reclutar células del sistema inmune, van a llegar a ese lugar y entonces se va a generar una inflamación. Esa inflamación pues es un daño o una lesión al tejido. Por ejemplo, aquí vamos a imaginarlo lo que nos sucede a nosotros cuando nos espinamos, o cuando muchas veces también eso sucede, que andamos barriendo y el palo de la escoba tiene a lo mejor alguna astilla y no nos fijamos y entonces se nos clava la astilla en una mano. O bien cuando andan haciendo pues cualquier actividad, ¿no? Que puede encajárseles una astilla en un dedo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues tenemos dolor, vemos que hay una zona pues que está más roja, tenemos inflamación, ¿verdad? Entonces es algo similar lo que sucede, pero en el interior de la mucosa del intestino cuando Taenia solium se engancha a esa mucosa. Luego, otro factor es la alteración, ilusión e inactivación de las defensas del huésped, es decir, ¿qué tan hábil es el parásito para evitar el ataque del sistema inmune por parte del hospedador hacia él? Hay parásitos que pueden generar ellos mismos sustancias que van a inactivar a los componentes del sistema inmune. Hay otros pues que, como ellos se alojan dentro de las células del huésped, el sistema inmune no los detecta como que hay algo ahí, no los detecta porque están en el interior de la célula. Entonces lo que el sistema inmune ve es la célula tal cual del hospedero. Entonces ellos no pueden ver en el interior de las células. Entonces en ese momento es donde
el parásito pues está evadiendo el sistema inmune, ¿verdad? Les comentaba en la clase anterior que así como el sistema inmune tiene armas para poder atacar un parásito, el parásito también tiene armas para poder defenderse de ese sistema inmune. Entonces, tal cual es una lucha entre células y pues va a ganar el que tenga mayores armas para poder contraatacar al otro. ¿Cuáles son las vías de entrada que podemos encontrar en los diferentes parásitos? Puede ser por vía de ingestión. Ejemplos de esos parásitos que entran por la boca son los parásitos del género Giardia, las amibas, como Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, Cryptosporidium, céstodos, nemátodos. Los céstodos y los nemátodos, nosotros es lo que conocemos coloquialmente como gusanos, ¿sí? Un céstodo es lo que conocemos como un gusano plano, tiene una forma de las cintas de los tenis. Sin embargo, ya a partir de este curso y a partir de este momento ya no se vale decirles lombrices, gusanos ni nada de esos términos a ese tipo de parásitos. Pues a partir de este curso ya tenemos que emplear el lenguaje técnico de los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿sí? Y les digo, los céstodos serán entonces esas estructuras longitudinales que están aplanadas dorsoventralmente, es decir, como cintas de tenis. Los nemátodos es lo que conocemos comúnmente como lombrices, o sea, es un gusano redondo, ¿sí? Nada más que pues ya no les vamos a decir gusanos redondos, ya van a ser nemátodos. Luego, otra vía de entrada puede ser por penetración directa, como es el caso de las picaduras de algunos artrópodos. De esa manera se puede contraer malaria, el babesia también, filarias, leishmanias o trypanosomiasis también se pueden adquirir de esta manera. Otro tipo de penetración directa puede ser la penetración transplacentaria, como es el caso de Toxoplasma gondii, que esa es su vía de contagio, su vía de entrada. Otra puede ser por penetración directa del microorganismo, como es el caso de Ankylostoma duodenal, estrongiloides, esquistosomas. ¿A qué nos referimos con estos? Estos parásitos son filarias. Las filarias son como, bueno, para describírselos así físicamente, son como fideitos, son como gusanos muy chiquitos. Esos gusanos son capaces de penetrar la piel, entonces entran por piel y pueden recorrer el organismo por abajo de la piel. En YouTube hubo, no sé si todavía hay, un video muy famoso que se veían esas filarias en un ojo de una persona y se veía que tenía muchas. Entonces, esa es la manera en la que se puede, la vía de entrada pues de esas filarias, ¿sí? Luego, es importante mencionar que los factores adicionales que determinan el resultado de la interacción entre el hospedador y el parásito son vía de exposición y tamaño del inóculo. Es decir, a qué tanta cantidad de parásito ha sido expuesto y, bueno, pues sí, así se tendría que decir, y por dónde has estado expuesto a ese parásito. La mayoría de los parásitos presentan un abanico limitado de órganos o tejidos en los que pueden sobrevivir y replicarse. Es decir, los parásitos tienen condiciones que les permiten la sobrevivencia, pero tienen condiciones óptimas en ciertos órganos a diferencia de otros. Por ejemplo, en el caso de fasciola hepática, fasciola pues se va a desarrollar en el hígado. Es difícil que se desarrolle en riñón, en corazón, en algún otro, porque en el hígado es donde encuentra las condiciones apropiadas para poder establecer la infección. Aquí, ¿por qué decimos que es importante la vía de entrada? Por ejemplo, el simple contacto cutáneo con la mayoría de protozoarios intestinales no provoca enfermedad. Era el ejemplo que les daba en la clase anterior, que si nosotros tenemos una muestra, a lo mejor una muestra de heces que tiene E. coli, que tiene amibas, que tiene balantidiosis, tiene balantidium coli, como son protozoarios intestinales, eso su vía de entrada es por tracto gastrointestinal, es decir, por la boca, en caso de animales por el hocico, ¿verdad? Entonces, si eso está en contacto con la piel, pues no va a generar enfermedad porque ellos por sí solos no tienen ningún mecanismo por el cual
puedan penetrar la piel, puedan penetrar barreras anatómicas, sino que simple y sencillamente ellos, pues, o sea, el hospedero tiene que ingerirlos, ¿verdad? Para poder desarrollar esa infección. Si estamos así en contacto, tal cual por cutáneo, pues no, eso no va a generar ninguna infección, ¿sí? Lo mismo sucede si el tamaño del inóculo, bueno, la muestra tenía poca cantidad o poca concentración de esos parásitos, tal vez no se infecte el otro organismo que esté en contacto con esa muestra. En cambio, si esa infección es muy grande, si hay una gran cantidad de parásitos dentro de esa muestra, pues muy probablemente el organismo que esté en contacto con esa muestra sí se vaya a contagiar. Un mecanismo de patogenia también, pues bueno, dijimos que era la adhesión y la replicación, ¿verdad? Era un factor ahí en el mecanismo de patogenia. En adhesión, pues les explicaba lo de Taenia solium. En replicación, pues es qué tan capaz es el parásito de estarse multiplicando y colonizando al hospedador. La mayoría de las infecciones se inician mediante la unión de los parásitos a los tejidos del huésped, seguida de la replicación para establecer la colonización. Una vez que el parásito haya entrado, ya sea su vía de entrada que fuera por ingestión o por penetración directa de alguna barrera anatómica, ¿qué es lo que sigue? El parásito tiene que asegurarse su permanencia al interior del huésped. ¿Eso cómo lo va a hacer? Mediante adhesiones. Una adhesión es una unión, ¿sí? Entonces, esas adhesiones pueden ser mecánicas o pueden ser por sustancias por sustancias que secreta el parásito, por interacción de estructuras del parásito, ¿sí? ¿A qué le llamamos adhesión mecánica? Pues va a ser cuando el parásito tenga estructuras anatómicas que le ayuden a engancharse o a pegarse a cierto tejido. Por eso decimos que puede tener parte de la boca con que muerda o pica, ¿sí? Aquí por ejemplo, hay parásitos que tienen como ventosas, algo tipo ventosas, las cuales se pueden pegar a los órganos. Esa es una adhesión mecánica. Cuando estamos hablando de ganchos, los ganchos también son adhesiones mecánicas porque pues es mediante un mecanismo físico por el cual se van a anclar a los tejidos del hospedero. Luego, tenemos esas adhesiones en las cuales se ven involucradas sustancias que el parásito puede secretar, o bien que el parásito va a poder elaborar para poder pegarse al tejido del huésped. Le sirve como si fuera un tipo cemento para poder unirse a él. Pueden ser sustancias secretadas como las adhesinas, así se llaman, son proteínas que le sirven para unirse. Se pueden unir mediante receptores glucoproteicos o glucolipídicos. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos varios microorganismos que son parásitos, que tenemos aquí la enfermedad que ocasiona, cuál es su célula blanco, el objetivo al cual van a infectar, y cuál es el mecanismo de unión y su receptor, a qué se pueden pegar, a qué molécula en el huésped pueden llegar a pegarse. En el caso de Plasmodium es un género de parásito que tiene pues varias especies, las cuales pueden generar parasitosis. En este caso tenemos Plasmodium vivax. Plasmodium vivax es el parásito que va a originar la enfermedad que se conoce como malaria. Este es capaz de infectar a los glóbulos rojos, a los hematíes. Su mecanismo de unión es una unión no mediada por el complemento, ¿sí? Cuando está en su forma de vida de merozoitos se puede unir. Luego, en el caso del Plasmodium falciparum, también va a ocasionar la parasitosis que conocemos como malaria. Su célula blanco también son los glóbulos rojos. El mecanismo de unión lo va a hacer mediante dos sustancias que se conocen como glicoforina A y glicoforina B. Además, se va a lograr unir cuando se encuentra en una fase de vida o una forma de vida que se conoce como merozoito. En el caso del género de Babesia, es capaz de producir la enfermedad que se conoce como babesiosis. Su célula blanco también son los glóbulos rojos o hematíes. Esa se puede unir gracias al receptor, a ciertos receptores que su unión está mediada por el complemento C3b.
Muy probablemente esto de complemento sea una palabra nueva para ustedes, porque como en su programa o en su plan de estudio no ven la materia de inmunología, tal vez no sepan qué es el sistema del complemento. El sistema del complemento es un arma, vamos a decirlo así, que tiene el sistema inmune en los mamíferos. El sistema del complemento pertenece a la inmunidad, pues la natural que tenemos todos los mamíferos, ¿sí? No es especializada, sino que cuando en el organismo se detecta una partícula extraña, a esa partícula extraña se le conoce como antígeno. Ay, también de seguro que eso ya lo había mencionado en otras ocasiones y no lo había explicado qué era, ¿no? Cuando el organismo reconoce que hay una partícula extraña, ¿qué es lo que el sistema inmune, qué es lo que reconoce? Cuando hay una partícula que no pertenece al organismo, el sistema inmune es capaz de diferenciar entre moléculas propias del organismo y aquellas moléculas que dice esto no es propio, esto no es de nosotros, por lo tanto se dice que es un antígeno, es una sustancia extraña, ¿sí? Se llama antígeno porque es la contracción de antibody generator, o sea, es una partícula generadora de anticuerpos, ¿sí? Entonces, todas las sustancias extrañas que penetran a los organismos mamíferos, su sistema inmune es capaz de reconocerlos como algo extraño, algo que no pertenece al organismo mismo. Entonces, en cuanto reconocen que hay algún antígeno, el sistema inmune se activa y va a activar todas las armas, va a hacer toda la defensa del sistema inmune, ¿sí? Que va a empezar a reclutar macrófagos para que se engullan las partículas extrañas, para que si hay bacterias o lo que sea, ellos van a decir esto no es de nosotros, atáquenlo. Y tienen que asegurarse como de eliminar esas infecciones, ¿sí? De eliminar esos agentes extraños. Entonces, una de esas armas con las que cuenta el sistema inmune es el sistema del complemento. El sistema del complemento es una cascada de proteínas que van participando en una reacción anclada con otra. En el sistema de complemento vamos a tener partículas como C2, C1, y la C1 se va a dividir en C1Q, C1R, C1S. Vamos a hablar de C3A, C3B, C5A, C5B, C9, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos del complemento, estamos hablando de un arma que utiliza el sistema inmune, es una reacción que tiene el sistema para contrarrestar la infección o para contrarrestar la invasión de un antígeno a un organismo vivo. Entonces, por eso aquí dice que en el caso del género de Babesia, el mecanismo de unión se da por el receptor mediado por el complemento, por la partícula del complemento C3b. Luego, otro microorganismo que también es capaz de generar parasitosis es Giardia lamblia, ¿sí? Giardia lamblia, su órgano blanco donde puede colonizar el tejido que coloniza es el epitelio duodenal y yeyunal, es decir, intestino delgado. El intestino delgado lo dividimos en tres secciones, que es duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, Giardia lamblia va a infectar las dos primeras porciones de intestino delgado, que es duodeno y yeyuno, por eso dice que es epitelio duodenal y yeyunal. ¿Cómo va a afectar la mucosa de ese intestino delgado? Digamos, los síntomas o los malestares que genera va a ser diarrea, por eso tenemos una enfermedad que ocasiona la diarrea. ¿Cómo es que se puede unir Giardia a esa mucosa intestinal? Giardia tiene en su estructura como un disco succionador que funciona como una ventosa, y esa ventosa la hace que se pegue a la mucosa de la pared intestinal. Además, Giardia puede generar una proteína que se llama lectina, y esa lectina se va a activar por tripsina, otra proteína, ¿sí? Y también por manosa 6-fosfato, molécula 1 de adhesión D6. Entonces, de esa manera es como Giardia lamblia se puede adherir a ese epitelio duodenal y yeyunal. Es decir, tiene una adhesión mecánica por el disco succionador que tiene, y tiene una adhesión también en la cual pues es una adhesión química porque utiliza ciertas proteínas que ella produce para poder unirse a esa mucosa. Luego, en el caso de Entamoeba histolítica, que es una amiba,
va a provocar la enfermedad que se conoce como disentería mediana, que también se caracteriza por episodios de diarrea, y su tejido objetivo es el epitelio colónico, es decir, el intestino grueso, en el colon es donde se va a localizar esta entameba histolítica. Ella nada más cuenta con un mecanismo de adhesión que va a ser químico, que está mediado por lectinas, que es una proteína, y W-acetilglucosamina. En el caso de la tripanosomiasis, Trypanosoma crucis va a provocar la enfermedad que se conoce como enfermedad de Chagas. Su objetivo, su célula blanco, son los fibroblastos. Es capaz de unirse a esos fibroblastos por medio de proteínas conocidas como penetrina, fibronectina y receptor de la fibronectina. Luego, Leishmania mayor y Leishmania mexicana son capaces de producir la parasitosis conocida como leishmaniosis. Sus células blanco o a donde infectan son los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos son células del sistema inmune. Esas células se encargan de fagocitar o de engullir todo aquello que es conocido como una partícula extraña, como un antígeno. Estas leishmanias tienen mecanismos de uniones o están mediados su adhesión por medio de sustancias químicas. En el caso de Leishmania mexicana, pues va a ser por glucoproteínas de superficie GP63 y CR2. Y en el caso de Leishmania mayor, pues tienen que ver algunas moléculas del complemento, pues para poder unirse ahí con ellos. Luego, en el caso de Necatur americanos y Ancylostoma duodenalis, que pues son helmintos, son capaces de provocar la enfermedad conocida como anquilostomiosis. Su tejido blanco o a donde infectan ellos es el epitelio intestinal. ¿Cómo es que se pueden adherir estos dos parásitos? Eso se pueden adherir porque tienen como unos ganchos en la porción que sería su boca. Tienen como colmillitos, entonces esos colmillos los usan como si mordieran la mucosa y de esa manera pues se pueden unir mecánicamente a esa mucosa. Aquí es importante mencionarles que no necesito que se aprendan el microorganismo, qué enfermedad causa, cuál es su tejido blanco y qué mecanismo de unión tiene. Esto es únicamente un ejemplo para explicarles a qué me refiero con mecanismos de adhesión. Cómo es que para poder establecer una patogenia o para poder generar enfermedad los parásitos le hacen. ¿Qué factores tienen para poder provocar la enfermedad de manera general? Sí, por eso no estamos hablando únicamente de un parásito. Aquí estamos hablando de varios parásitos que a lo largo del semestre pues vamos a ir abordando uno por uno. Dependiendo del grado de importancia que tengan, pues los vamos a ir viendo. Luego, después tenemos el paso en el mecanismo de patogenia, lo que son lesiones celulares y tisulares. ¿Cómo es posible que esos parásitos puedan generar esas lesiones? Porque esos parásitos son capaces de elaborar productos tóxicos. Ellos elaboran sustancias que son tóxicas para el hospedero, como pueden ser proteasas y fosfolipasas. Proteasas y fosfolipasas, todas las que terminen en asa, las palabras significan que son enzimas. Una proteasa es una enzima capaz de degradar proteínas. Una fosfolipasa es una enzima capaz de degradar fosfolípidos. ¿Y dónde se encuentran los fosfolípidos? En las membranas plasmáticas de las células, ¿sí? Entonces, esos parásitos al momento en que elaboran esas sustancias son tóxicas. Luego, también pues esos parásitos son capaces de producir reacciones inmunopatológicas, es decir, esas larvas van a pasar a tejidos como piel, pulmón, hígados, intestinos y van a poder, al momento en el que están dentro de estos tejidos, pues van a ocasionar que sean va a haber inflamación en dichos tejidos, ¿verdad? Entonces, esas reacciones inmunopatológicas pues ocasionan que también se dañen los tejidos, es lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, en el caso de Ancylostoma duodenalis o Necatur americanos, que tienen en su
en su boca, pues como dos colmillos, a la hora en la que se anclan, eso va a generar sangrado, va a generar inflamación, y la inflamación pues viene a ser una lesión tisular y lesión celular. Por ejemplo, aquí tenemos los productos tóxicos que pueden sintetizar algunos parásitos, y pues las lesiones tisulares, mecánicas también, y reacciones de inmunopatologías o inmunopatológicas. En el caso de los productos tóxicos, de los parásitos que puedan generar, esos parásitos pueden sintetizar enzimas hidrolíticas, proteinasas, colagenasas y elastasas. Colagenasas son enzimas que degradan el colágeno, la elastasa es una enzima que degrada el elastano, las proteinasas pues ya dijimos que eran enzimas que degradan proteínas. Enzimas hidrolíticas pues son esas enzimas capaces de degradar algunos componentes de las células. El colágeno y la elastina, ¿en qué parte de la célula se encuentran? Son las que están dando el soporte en la matriz celular para que ahí puedan estar todos los organelos, ¿sí? Son los que dan como la redecita, la malla, lo que le da la firmeza a las células. Hay parásitos capaces de sintetizar este tipo de sustancias, como son esquistosomas, estrongiloides, ancilostoma duodenal, entameba histolítica, trypanosomas africanos, Plasmodium falciparum, entre otros. También pues existe el caso de entameba histolítica, la cual es capaz de sintetizar ionóforos amebianos. Un ionóforo es una sustancia capaz de producir como agujerar pues las células, las membranas plasmáticas. Los trypanosomas africanos y Plasmodium falciparum pues son capaces también de producir endotoxinas, y los trypanosomas pues algunos catabolitos que van a ser tóxicos para las células del hospedero. Luego tenemos el género de Ascaris lumbricoides, Ascarisum, que también pues son helmintos, tenias, esquistosomas y filarias, las cuales les digo, al momento de que crecen y que se reproducen y que son muchas en un órgano, en un órgano hueco o en una porción de un órgano, van a generar bloqueo de esos órganos internos. En el caso de Echinococcus y de Cysticercus puede haber atrofia en los tejidos por la presión que se genera el hecho de que estén ahí. Los cisticercos son capaces de formarse, en el huésped o en el hospedero al cual atacan, pueden llegar a formar como calcificaciones, es como si tuvieran una bolita. Pero eso es algo extraño a los huéspedes, y entonces al momento de tener esa bolita se genera presión alrededor de los tejidos en donde está, o bien inclusive en donde está, ¿no? Porque está quitándole el lugar a un tejido que va ahí. Es por eso que se dice que se atrofian por presión los tejidos. En el caso de las larvas de algunos helmintos, como migran a través de los tejidos, pues el hecho, digamos, es que va circulando, va caminando por el interior del huésped. Entonces, para poder caminar por el interior es capaz de ir degradando barreras anatómicas. Por ejemplo, si va a pasar del pulmón, pasa al corazón y después vuelve a pasar, llega hasta la boca y luego vuelve a regresar al estómago, ¿sí? Entonces, ese tránsito que tienen las larvas a través de todo el huésped, pues hace que se genere una lesión tisular. En el caso de las reacciones inmunopatológicas, es lo que decíamos ahorita, que ante la reacción del sistema inmune, pues esas reacciones del sistema inmune únicamente se basan, o su objetivo es eliminar al parásito, eliminar al agente externo. Entonces, ellos no se fijan como en los efectos secundarios que produce, ¿verdad? Que puede ser en reacciones de hipersensibilidad, autoinmunidad, enteropatías con pérdidas de proteínas o cambios metaplásicos. Bien, eso es lo que les comentaba de una lesión tisular mecánica. Aquí pues estamos representando una filaria, que su nombre científico es Dirofilaria imitis. Su huésped son los perros, los caninos, ¿no? Entonces aquí su vector es el mosquito. El mosquito cuando
llega y pica, puede infectarlo. Aquí está mal, ¿verdad?, utilizar la palabra infestación. Ya habíamos quedado que la infestación se ocasionaba únicamente por ectoparásitos. Cuando estamos hablando de endoparásitos, como el caso de Dirofilaria imitis, hablaremos de infección. Esa Dirofilaria imitis pues va a colonizar lo que son corazón y pulmones. A la hora en la que se replica, puede llegar a ocasionar una obstrucción mecánica, como se puede ver aquí en el corazón, y pues digamos que explota el corazón, ¿no?, de tantas filarias que tiene. Pues llega un momento en el que se revienta ese corazón, ya no puede contener una mayor cantidad de filarias. Además, es importante decir que el hecho de que las filarias estén aquí adentro significa que están destruyendo tejido interno del corazón. O sea, tejidos que el corazón debe tener aquí funcionales ya no funcionan porque están ocupando su lugar esas filarias. Esas son las reacciones inmunopatológicas de algunos parásitos, ¿no? Decimos que puede haber reacciones anafilácticas, puede haber reacciones citotóxicas, como las que se pueden ocasionar por la infección por Trypanosoma crucis. Puede haber inmunocomplejos, lo cual pues va a tener como resultado inflamación y lesiones tisulares. Eso se puede ocasionar cuando hay presencia de malaria, tripanosomiasis y esquistosomiosis. Puede haber reacciones celulares tardías. Como resultado pues tendríamos inflamación, acumulación de células mononucleares, activación de macrófagos, lesiones tisulares, entre otras. Y eso sucede cuando hay leishmaniosis, esquistosomiosis y tripanosomiasis. Luego, ¿cuáles son las maneras o con cuáles armas cuenta un parásito para poder evadir al sistema inmune? Una de ellas es que los parásitos pueden ser capaces de sufrir variación antigénica. ¿Qué significa esto? Un parásito a lo mejor pues bueno va a penetrar dentro de sus membranas celulares, es capaz de o va a tener partículas que son extrañas al organismo, tiene ciertos antígenos. Pero luego hay parásitos capaces de cambiar esos antígenos. O sea, a lo mejor el sistema inmune del hospedero ya identificó que ese antígeno que tiene ese parásito, eso es una partícula extraña, eso no pertenece al huésped, no pertenece al organismo del sistema inmune. Entonces el sistema inmune va a atacar todo aquello que tenga ese antígeno. Entonces digamos que los parásitos utilizan como un arma para distraer al enemigo de que pueden cambiar ese antígeno, y entonces el sistema inmune lo que está atacando es aquellas sustancias que tenían el primer antígeno, y ya las que tienen el segundo antígeno como que el sistema inmune todavía no las identifica, tarda más. Entonces pueden estar variando el antígeno y de esa manera pues están como jugando con el sistema inmune, ¿no? Por eso dice que varían los antígenos de superficie en el interior del anfitrión. Ejemplos o parásitos que son capaces de hacer eso puede ser Giardia, Babesia, Plasmodium o Trypanosomas africanos. Luego, también se habla de un mimetismo molecular. El mimetismo molecular es como camuflajearse. Sí, eso es mimetismo. Antígenos microbianos, el mecanismo es que hay antígenos microbianos simulando los antígenos del anfitrión, conduciendo a una escasa respuesta de anticuerpos. Ejemplos de parásitos que pueden hacer eso: Plasmodium, Trypanosomas, esquistosomas. ¿A qué nos referimos con esto? Que los parásitos son capaces de semejar de semejar sus antígenos que sean muy parecidos a las partículas que tienen el huésped, ¿sí? Entonces de esa manera es como que se parece, entonces el sistema inmune no lo identifica como extraño, no lo identifica como un antígeno. Luego, ocultación del sitio antigénico, enmascaramiento. Es cuando el parásito es capaz de adquirir o de recubrirse por las moléculas del anfitrión. Por ejemplo, les digo, cuando penetran una célula, cuando están como llenos de esas partículas del anfitrión o del huésped, entonces ya el sistema inmune pues solamente va a detectar lo que está en el exterior y no va a detectar que está pues una partícula extraña ahí, ¿no? Como ejemplos es el quistidatídico, la filaria, esquistosomas o tripanosomas. Luego,
Otro tipo de evasión del sistema inmune puede ser por localización intracelular, que es incapacidad para exponer el antígeno microbiano sobre la superficie de las células del huésped, como lo puede hacer Plasmodium, Trypanosomas, Leishmania y Toxoplasma. Por inhibición de la fusión fagolisosómica, eso es, cuando una célula del sistema inmune identifica un antígeno, lo va a engullir en primera instancia, entonces lo va a fagocitar. Cuando eso se fagocita, se va a unir un fagosoma con un lisosoma. ¿Para qué? Porque en los lisosomas se digieren todas aquellas partículas que no, pues de desecho para la célula, ¿sí? Digamos que es como si fuera el compartimiento donde sufre de toxificación celular. Entonces, cuando se fusiona el fagosoma con el lisosoma, lo que va a suceder es que el contenido del fagosoma se va a eliminar en el lisosoma. Entonces, si se inhibe la fusión de ese fagosoma con ese lisosoma, entonces se inhibe la destrucción de ese organismo o de esa sustancia que está en el fagosoma. Toxoplasma es capaz de hacer esta jugada, ¿no? Luego, también la salida del fagosoma al citoplasma con la subsiguiente replicación, como puede suceder en el género Leishmania o Trypanosoma cruzi. También puede haber una inmunosupresión, donde se suprimen las respuestas celulares B y T específicas de los parásitos y hay una degradación de las inmunoglobulinas, como lo pueden hacer Trypanosomas, Plasmodium o esquistosomas, ¿sí? Entonces, todo esto que vimos hasta aquí son los puntos que habíamos visto en la clase anterior que tienen los mecanismos de patogenia de los parásitos, es decir, cómo los parásitos son capaces de generar enfermedad, porque sus vías de entrada son específicas, porque tienen ciertas capacidades para adherirse y para replicarse en el interior de un huésped, porque son capaces de ocasionar lesiones celulares y tisulares, así como tienen factores que les ayudan a evadir al sistema inmune en el huésped. Luego, tenemos que hablar de la parte diagnóstica. ¿Cómo es posible que se diagnostiquen las parasitosis? Es importante aquí mencionar que las parasitosis, el diagnóstico de ellas es muy difícil, principalmente en un marco no endémico. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en una localidad donde es muy común encontrar parasitosis como Yardiasis, pues si una persona llega y se presenta con el problema de que tiene diarrea recurrentes, malestar estomacal y sabemos que Yardia está pues ahorita como que ocasionando muchos contagios, pues luego, ¿verdad? Con la pura historia clínica, que también se conoce como anamnesis, pues la gente va, el doctor o con quien vaya y le van a decir, pues seguramente tienes Yardia. ¿Por qué? Porque es una región endémica y se caracteriza por esos síntomas. Pero, ¿qué sucede cuando tienen esos síntomas en otra región que no es endémica de Yardia? Pues entonces ahí entra uno como en un problema, porque como puede ser una infección bacteriana por salmonela, por Shigella, por Esterilla, por otra bacteria, o sea, también puede ser una diarrea mecánica o puede ser por parásitos, ¿verdad? Pero ¿por cuál parásito va a ser? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con que el diagnóstico de las parasitosis es muy difícil, principalmente en un marco no endémico. Las manifestaciones clínicas de las parasitosis rara vez son lo suficientemente específicas para su diagnóstico, porque el hecho de decir tengo diarrea, hay muchos parásitos que van a ocasionar diarrea. No es como que algo tan específico como para decir, ¿sabes qué? Es exactamente esto. Además, las pruebas habituales de laboratorio pocas veces resultan útiles. Aquí en parasitología sí vemos una diferencia con bacteriología. En microbiología ustedes estudiaron bacterias. Esas bacterias, a lo mejor el diagnóstico es un poco más sencillo que lo que se ve en parasitología, porque en bacterias pues uno hace un exudado. Puedes cultivar la bacteria, la vas a ver que crezca, la vas a ver en el microscopio, le puedes hacer pruebas bioquímicas y puedes saber exactamente qué bacteria es.
Puedes de hecho hasta hacerle un antibiograma, que es colocar antibióticos en el cultivo de esa bacteria para ver qué antibiótico es capaz de inhibir su crecimiento. Y de esa manera, pues ese antibiótico es el que se le va a estar suministrando al paciente, al animal, ¿verdad? O a la persona afectada. Sin embargo, aquí con los parásitos no es tan fácil, no es como decir, voy a cultivar el parásito. O sea, ¿cómo le vas a poner los medios para que crezcas? ¿Cómo lo asemejas a ese mismo medio ambiente? Si tenemos diferentes formas de vida del parásito, ¿cómo sabes que se iba a eclosionar? ¿Cómo sabes que no está en huevo? ¿Cómo sabes que no es una etapa adulta? ¿Sí? Una de las pruebas de laboratorio, o bueno, lo que se sabe que sucede comúnmente en infecciones parasitarias, es que hay un aumento en la cantidad de eosinófilos de los huéspedes. Por eso decimos que la eosinofilia es un indicador útil en las parasitosis, pero solo en las ocasionadas por el mintos. Únicamente cuando hay infecciones por el mintos, entonces los eosinófilos van a aumentar de concentración en la sangre de los huéspedes, ¿sí? Aquí pues les puse las imágenes de los eosinófilos. Los eosinófilos, bueno, nosotros dentro del sistema inmune vamos a tener diferentes células. Hay unas que son agranulositas, es decir, no tienen gránulos en su citoplasma, como lo son los monocitos y los linfocitos, ¿verdad? Y hay otros que son conocidos como granulocitos, es decir, que tienen gránulos en su citoplasma. Esos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los eosinófilos son los que van a aumentar su concentración cuando está presente una parasitosis, ¿sí? Una infección por parásitos, pero es únicamente cuando hay el mintos. Aquí pues podemos, bueno, estos de aquí, antes que me pase la siguiente diapositiva, esto que vemos aquí como moraditos son los glóbulos rojos. Si nosotros hiciéramos un extendido o un frotis sanguíneo se vería de esta manera. ¿Cómo se hace un frotis sanguíneo? Me imagino que todos saben o han visto un portaobjetos. Un portaobjetos es como un rectángulo de vidrio que utilizamos pues para ver al microscopio. Entonces, un frotis sanguíneo, ¿cómo se hace? Nosotros sobre ese portaobjetos vamos a colocar una gota de sangre del animal que vamos a estudiar. Se coloca una gota de sangre cerca de un extremo de ese portaobjetos. Luego, con otro portaobjetos vamos a colocarlo en un ángulo de 45 grados. Y de esa manera vamos a hacer que toda la orillita del portaobjetos se impregne de la sangre, ¿sí? Va a recorrer de un extremo a otro y luego jalamos ese portaobjetos. Es como si barriéramos la sangre sobre la superficie del otro portaobjetos en el cual habíamos colocado inicialmente la gota de sangre. Y pues se necesita bastante experiencia para poder hacer un extendido de frotis sanguíneo muy bonito y que te queden así las células cuando las tiñas. Porque, bueno, esa es la técnica, ¿no? Haces eso, es como un barrido, es decir, esparces la muestra de sangre en todo el portaobjetos para que no te quede muy gorda la muestra ni muy flaquita, así que te quede bien. Esperas a que se seque y vas a teñir ese portaobjetos con, pues con algunas sustancias, con algunos colorantes, tinción de Giemsa o dependiendo, ¿verdad? Para poder visualizar las células sanguíneas. Entonces ya cuando uno lo ve en el microscopio, uno lo que puede observar es esto. Todo lo que se ve aquí son glóbulos rojos. Y lo que tiene células nucleadas serán células del sistema inmune, ¿sí? En este caso, pues se van a ver así como granulitos. Esos granulitos, pues son de eosinófilos. Si se fijan, pues van a decir, bueno, ¿y en la sangre cómo sé cuáles son los eosinófilos? Van a ver ciertas células nucleadas y que van a tener gránulos. Los neutrófilos se caracterizan porque su núcleo tiene así como varios segmentos. Se dice que son polinucleados o polisegmentados, tienen un núcleo polisegmentado. Entonces aquí se fijan, es como que una hebrita que va como en diferentes segmentos ese núcleo. Pero en el caso de los basófilos y los eosinófilos, pues los basófilos se van a teñir así como de morado y los eosinófilos como anaranjaditos, más rojitos. De esa manera pues vamos a observar aquí los eosinófilos, ¿sí?
Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, en un extendido sanguíneo, en un frotis sanguíneo, este es un neutrófilo y este es un eosinófilo. ¿Cómo se observa el eosinófilo de un bovino? Se va a observar así, de un equino, así, de un canino y de un felino. Básicamente son iguales en todas las especies de mamíferos, nada más que el tamaño cambia. En humanos los eosinófilos son más chiquitos y en bovinos, en equinos, caninos o felinos pues ya son un poquito más grandes. En el caso de los bovinos son más grandes que cuando estamos hablando de un felino y de un canino. Y en el caso de equinos pues también, ¿verdad? Son células aún un poquito más grandes. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy para continuar el lunes y poder terminar el tema de generalidades para hablar específicamente de cuáles son las técnicas de diagnóstico que existen para identificar los parásitos que son agentes causales de alguna parasitosis. Por su atención, gracias y nos vemos el lunes.